En el día de hoy vamos a conversar acerca de la vacuna contra el hemófilos B. El hemófilo B es un bacilo gram negativo que puede ser capsulado o no capsulado. Dentro de los capsulados tenemos 6 tipos que van desde la A hasta la F. Los no capsulados también son llamados no tipificables. 95% de la cepa B produce enfermedad invasiva. Esta enfermedad es únicamente en humanos, por lo cual es una enfermedad que también puede ser erradicable por vacunas. La transmisión de la misma es a través de las vías respiratorias por gotas de saliva. Existen portadores del hemófilo en vías aéreas superiores, específicamente en rinofaringe y garganta, que también pueden ser erradicados, como veremos posteriormente, por la vacuna y disminuir así la carga de enfermedad. El hemófilo conjugado se transmite de esta manera. Hay una colonización de las vías aéreas superiores de generalmente los niños menores de 5 años, que por alguna circunstancia produce una diseminación a sangre, llevando a una bacteremia. Esta diseminación ataca a órganos clave, produciéndose de esta manera una enfermedad invasiva con meningitis, celulitis, epiglotitis, neumonías complicadas con derrame pleural que muchas veces llevan a desenlaces fatales, artritis séptica y osteomielitis. De ahí la importancia del hemófilos B conjugado y su vacuna. La forma no invasiva o hemófilo no tipificable se transmite por contigüidad y puede producir otitis media, la que vemos en la lámina, y sinusitis en algunos pacientes. No es tan frecuente como el hemófilo conjugado tipo B. En los años 80 se producían alrededor de 20.000 casos de meningitis por hemófilo a nivel mundial. La primera vacuna contra el hemófilos influenza tipo B fue autorizada en el año 1988 en los Estados Unidos y se introduce en Latinoamérica en 1994. En Venezuela se introdujo en forma masiva en el año 2000 a través del programa ampliado de inmunización PAI. El aislamiento de hemófilos ha disminuido en forma considerable en Venezuela, reportándose, según estadística de la OPS-OMS, en niños menores de 2 años, una reducción de 44 casos para el año 2000 a 2 casos en el año 2005. Esta lámina muestra cómo disminuyó la enfermedad en uno de los países pioneros en la aplicación de la vacuna, como lo fue Finlandia. En un principio, en Finlandia se usó las vacunas no conjugadas, que no eran del todo efectivas en niños menores de 2 años. En la lámina se ve cómo comienza a haber un descenso de la enfermedad. Una vez que se fabrican las vacunas conjugadas y se introducen masivamente en ese país, se nota cómo disminuye drásticamente la enfermedad. La vacuna actual está unida, el polisacárido de la misma, a una proteína transportadora, lo que la hace que sea de una alta inmunogenicidad, porque hace que se activen los linfocitos T en los niños menores de 5 años. Existen varios transportadores. El polisacárido del hemófilo B, que es el que está
implicado como el factor inmunogénico de la vacuna, asociado al toxoide tetánico, al toxoide difterico, a la toxina del toxoide difterico modificada y a la membrana de las bacterias meningitis por meningococo. Las vacunas pueden intercambiarse, de manera que podemos utilizar una vacuna que tenga el polisacárido con el transportador del toxoide tetánico o con el toxoide difterico sin ningún inconveniente. La inmunogenicidad en los niños menores de 2 años es casi del 100%, lo que ha permitido también disminuir y casi erradicar la enfermedad por Haemophilus influenza en el mundo. La vacuna también reduce el estado de portador nasofaríngeo. La edad mínima de aplicación de la vacuna por el Haemophilus influenza las 6 semanas. La aplicación debe realizarse entre 4 a 8 semanas, 0,5 cc por vía intramuscular, y el esquema va a variar según la edad en la que se comience a aplicar la vacuna. La conservación de la misma es igual que todas las vacunas, entre 2 a 8 grados centígrados, y se recomienda no congelar la misma. Los efectos de la vacuna pueden clasificarse en locales y sistémicos. Los efectos locales: dolor, eritema e induración en el sitio de la aplicación. Los efectos sistémicos: decaimiento, fiebre e irritabilidad. La contraindicación mayor de la enfermedad es la reacción alérgica severa que se haya presentado a la misma. Este esquema de inmunización que se presenta en esta lámina se utilizaba mucho cuando la vacuna venía en forma aislada. El esquema habitual que debe utilizarse está en la primera fila, de entre los 2 a 6 meses, 3 dosis, con un refuerzo a los 15 a los 18 meses. Entre los 7 a 11 meses, 2 dosis con un refuerzo entre los 15 a los 18 meses. Entre los 12 a los 24 meses, 2 dosis sin refuerzo. Y hasta los 5 años, o sea 15 hasta 59 meses, una sola dosis. ¿Cuáles son las indicaciones de la vacuna del hemófilo? Tiene indicación universal en todo niño menor de 5 años. Los niños mayores de 5 años que tienen factores de riesgo, como por ejemplo de drepanocitosis, enfermedades pulmonares crónicas, déficit de algunos anticuerpos, deben recibir una dosis adicional después de los 5 años. Últimamente se sabe que aquellos niños que tienen HIV o deficiencia de inmunoglobulina G2 deberían recibir 2 dosis adicionales después de los 5 años con intervalo entre 4 a 8 semanas. Si un paciente presenta la enfermedad por Haemophilus influenza, lo que normalmente el público o los pacientes conocían como meningitis, o también era llamada vacuna contra la meningitis. Si un paciente presentaba meningitis entonces por hemófilo o cualquier otra forma, uno pensaría que no debería vacunar, pero se sabe que la enfermedad no deja inmunidad constante, por lo cual debe el paciente recibir el esquema que le corresponde de acuerdo a la edad que el paciente presenta. La vacuna del hemófilo actualmente viene combinada en forma de pentavalente, que puede ser con triple celular, hepatitis B y hemófilo, o con triple acelular, polio intramuscular y el hemófilo, o en forma hexavalente, que contiene la triple acelular, la hepatitis B
y la polio intramuscular. Esta vacuna, mucha gente, el público muchas veces no domina bien la terminología cuando uno les habla acerca de la vacuna del hemófilus B. Porque por mucho tiempo, como se aplicaba en forma aislada, se le decía al paciente que se le iba a aplicar una vacuna contra la meningitis. Efectivamente, la vacuna protege contra la meningitis, pero solo contra la meningitis producida por el hemófilus B. Sabemos que existen meningitis por otros gérmenes, entre ellos el neumococo y el meningococo, que para los actuales momentos afortunadamente también tenemos algunas vacunas.